esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Castigo Divino, versión semáforo amarillo. El único programa que tiene alcohol en las manos y alcohol en el guarguero. Pero el alcohol así para tomar como aquí, ¿no? Puta, dentro de casa, con las medidas, no estar ahí en la parranda, hermano, los fines de semana, que luego terminan todos en el hospital. Así que, seguidos, pero en calma. Agradecer a las instituciones, marcas que permiten que estemos aquí ya más de 5 años en el Castigo Divino, pese a las pandemias. Municipio de Guayaquil, muchísimas gracias. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Acuarela, que se construye en Cumbayá, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Hagan el favor de comprar, que va a salir las redes sociales. Hagan el favor de comprar, son maravillosos. Y además, de eso vivo. Con eso pagaré mi jubilación, que ojalá llegue pronto. Fernet Branca. Quienes no han probado Fernet, estoy tomando Fernet, es Fernet con cola. Casi saco una pauta gratis, ¿no? Con una cola extraña, nunca conocida, de color negro. Cerveza 593 y Ron Barceló también, que es nuestros nuevos y auspiciantes. Bienvenidos al Castigo Divino y Clínica Rendón en Guayaquil, también una de las clínicas que enfrenta la pandemia con profesionalismo y con ganas. Sin más, quiero dar paso a la entrevista de esta tarde, noche, tarde aquí, noche cuando ustedes lo estén viendo, y emprendedor y activista social, aparentemente político en construcción. Me refiero, por supuesto, al señor Wilson Merino. ¿Cómo estás, Wilson? Hola, Luis Fernando. Luis Eduardo, corta esa pendejada. No, mentira, no cortes, pero ya me cambió de nombre. Así de entrada, Salud. hermano. Salud. Salud, pana. Muchas gracias por la invitación. De nada, Patricio. Salud para ti, para tu familia, para tu guagua en camino. Salud que tanta falta nos hace a los ecuatorianos del día de hoy que estamos en medio de esta pandemia. Y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir contigo y conversar pues de algunas de las cosas que hemos hecho durante todo este tiempo. Bien, bienvenido. Siempre las puertas abiertas. Vamos un poco al asunto. ¿Cómo eras, Wilmer? ¿No? Ya, basta. Ya me dijo Luis Fernando, ya lo perdoné. Te acusan de correísta, brother. O sea, dicen en redes sociales que estás brincando, esperando que Rafa te vea brincar y que te tome en cuenta en sus listas para las elecciones del próximo año. ¿Qué opinas de eso? Ni correísta ni anticorreísta. Yo no creo en estas falsas dicotomías de que eres lo uno o eres lo otro. Uh-huh. Yo creo en la diversidad, en la pluralidad. Tengo un pensamiento propio. Cuando Correa estaba en el poder fui muy crítico con él y sus ministros sobre varios de los temas en los que yo trabajaba en su momento.
y ahora soy crítico con el gobierno en turno. No ¿Pero tú crees que Correa es un choro o no crees que es un choro? Yo creo que hay muchas dudas frente al sistema judicial y creo que uno de los grandes desafíos está justamente en ello, fortalecer el sistema judicial. ¿Pero qué crees de él? Yo creo que es un tipo inteligente, creo que es un tipo visionario que aportó muchas cosas positivas al país. Creo que también hizo mucho daño. Creo que la polarización, la fragmentación que vivimos los ecuatorianos el día de hoy es en gran medida resultado de lo que él hizo. ¿Pero crees que es corrupto o no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que hay muchos indicios de que la gente que está alrededor de él Pero lo no es. él. Pero yo no trabajo en el sistema de justicia. Yo no soy juez, no soy abogado y no podría decirlo. ¿Y por qué crees que la gente tiene la percepción de que quiere ser correísta? Yo creo que últimamente he sido muy fuerte con el gobierno de Moreno. Y lo soy. Pero todos le damos palo a Moreno, no solo Correa. Sí, yo creo a Correa, a Moreno ya solo no le dan palo en la casa, supongo. Yo creo que la gente está esperando que yo salga a decir que el problema son los 14 últimos años, ¿no? Incluye los 3 años de Moreno y los 10 y tantos meses de Correa. Pero aquí hay que dar un paréntesis y un contexto, porque lo que pasa es que la semana pasada me lo maltrataron acá a don Wilson en redes sociales, en Twitter, porque dijo que este gobierno ha destruido en 3 años la economía y el país en general. Y la gente le dijo, aguántate un ratito, hermano, si es que hace 3 años el país ya estaba jodido en la economía, en la justicia o en lo social por 10 años de correísmo. Entonces ahora sí viene la explicación que tú decías, porque la gente necesitaba ese contexto. Sí, yo creo que el país ya venía mal en lo económico, en la salud, en la educación, pero sin duda creo que este gobierno destruyó la institucionalidad. Y eso es algo pero que había institucionalidad, dices tú. Yo creo que había institucionalidad, yo creo que a los municipios se les pagaba a tiempo, creo que el sistema de la salud Una cosa es de que haya habido más plata, sí, pero que haya institucionalidad en un estado que se volvió absolutamente piramidal, monolítico, autoritario, no sé qué tanta institución. Los juzgados y los jueces eran secretarios jurídicos del presidente, la asamblea era una secretaría parlamentaria, no sé qué el control estaba a cargo de Carlos Polit, no sé qué institucionalidad había. Sin duda creo que había un liderazgo más vertical, creo que había algo de autoritarismo, pero creo que la institucionalidad en cuanto a lo que yo conocía funcionaba mejor. La salud siempre ha sido un tema complejo, pero funcionaba. Los pacientes con cáncer de una u otra medida tenían acceso a algo de medicamentos, a algo de tratamientos. Ahora no hay nada. Yo he estado recorriendo el país desde que empezó la pandemia y es terriblemente doloroso lo que uno encuentra. No hay médicos, no hay especialistas, no hay medicinas, nadie da respuestas. La descomposición de la política el día de hoy es tal que nos han robado en mascarillas, nos roban en alimentos, nos roban incluso en las fundas para embalar a las personas fallecidas. Yo tengo ahí una teoría, a ver si compartes. Yo creo que ahora, como no hay mucho billete, se llevan hasta los cubiertos. ¿Me explico? Entonces, que te roban por aquí, que te roban en el kit de alimentos, que tal y cual. Yo creo que en el correísmo, como había más plata, ahí robaban en volqueta. Ya, o sea, ahí dice, ¿cuánto es de robar aquí? Aquí no hay $500,000, entonces no me meto. Ya, ahí robaban por decenas de miles de millones de dólares. Ahora que no hay nada es de que ves a las ratitas llevándose las migajas. Sí, puede ser. Y yo creo que el gran desafío de cara al futuro tiene que ser fortalecer el sistema de justicia, que es un sistema que el día de hoy no da confianza. La gente no tiene confianza en los jueces, no tiene confianza en las medidas. La gente no cree que el sistema de justicia opera. Y finalmente lo que hay es impunidad para los de ahora, para los de ayer y los de siempre. ¿Pero has hablado con Rafa? No, nunca he hablado con él. Yo creo conocer a la mayoría de actores políticos del país, pero con él nunca he hablado. No, nunca he interactuado. ¿Y si es que él te ofrece una candidatura? Creo que no correría yo por el correísmo. Y te digo por qué. Yo creo que el día de hoy ellos están pensando en un proyecto que se llama UNES, que es un proyecto aparentemente de unidad, pero me parece que no hay tal unidad. Me parece que la invitación de ellos es a unirse a un proyecto en el que ellos son quienes lo marcan. ¿Pero te pidieron unirte a UNES? He recibido varias llamadas de varios actores, de varios actores políticos, de varios partidos. ¿Pero de UNES? De UNES he tenido algunos diálogos con algunos actores. ¿Pero quién? Con algunos he hablado en diferentes momentos. También por el trabajo que yo realizo desde el activismo social. Entonces te dijeron, vente acá a nuestro grupo correísta.
Porque únanse todos alrededor de Correa. Así es. Y yo creo que el país del día de hoy... ¿Y tú qué les dijiste? Creo que el país necesita unidad, sin duda alguna, pero una unidad real, de propósito, ¿no? Salir de los extremos. Yo creo que el radicalismo, el fanatismo, es... ¿Pero qué les dijiste? No les dijiste eso. Un símbolo de pobreza, y creo que hay que construir unidad en cuanto al propósito y dejar de lado los intereses mezquinos de cada uno. ¿Pero qué le dijiste a los correístas cuando te invitaron a su fiesta? Que hay que construir un proyecto serio de país, que yo no estoy dispuesto a unirme a un proyecto que ya existe. Es que ellos tienen... Vos quieres fundar tu propia huevada. Así es. Yo creo que es importante construir un proyecto serio de país. Creo que eso es algo en lo que he venido trabajando ya desde hace algún tiempo. No creo que es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y en eso estoy. Creo que hay que sembrar, creo que el país necesita esperanza. Creo que las discusiones correísmo, anticorreísmo nos están haciendo mucho daño. Creo que como país tenemos que superarlo. Tenemos que aprender las cosas bien hechas del pasado. Pero sin desechar impunidad. las cosas mal hechas. Pero sin impunidad. Y sobre todo proponer cosas a futuro. Y estoy de acuerdo contigo, sin impunidad. Y para eso se necesita un sistema judicial que funcione, que dé certeza, que dé respuestas. Y finalmente la justicia tiene que ser imparcial. Una justicia para todos, en todo momento. Uy, eso. Y eso es algo que no ocurre. Oye, pero durante la pandemia se te ha visto con Pavón, con la prefecta de Pichincha del correísmo, haciendo acciones sociales, pero en la foto con Paola Pavón y en la foto con Jorge Yunda. Entonces sí me preocupan un poco tus panas, brother. Sí. Y con 40 prefectos y alcaldes más. Por ejemplo, yo soy muy crítico del gobierno. Sin embargo, he construido proyectos con el ministro de gobierno. Y hace poco inauguramos en la Escuela Granja. ¿Con la ministra? Con el ministro actual, el ministro de Salud. Y construimos el centro de atención ambulatoria para los pacientes oncológicos. Aunque tengo muchas críticas al gobierno, sigo construyendo. Con la prefecta Pavón, yo creo que ella es una autoridad con quien he articulado acciones y me parece que eso es lo que hay que hacer. Lo mismo he hecho con el alcalde Yunda. Creo que el alcalde Yunda ha hecho una buena gestión. Yo he tenido una vinculación con él durante la pandemia y creo que nada sacamos de atacándolo, ¿no? Yo creo que hay que... A ver, no es de atacar por atacar, ¿no? Pero pruebas PCR al doble del precio que no son PCR, ¿ya? Transferencias entre gallos y medianoche de 1.3 millones de dólares del agua potable. Sobreprecios en insumos de la empresa de agua potable para combatir la pandemia. Roque Sevilla denuncia corrupción en el centro hospitalario Bicentenario. Sus motorizados acusados de que son sus motorizados, no tiene nada que ver Yunda ahí, pero una institución del municipio acusada de andar repartiendo credenciales falsas de la DEA. Entonces, ¿te parece que eso son pequeños lunares, una gran gestión de Yunda durante la pandemia? Creo que lo que tú haces referencia tiene que ver con la justicia, que es lo que tanto anhelamos y que no existe en el país. Pero en cuanto a los actos, los hechos cotidianos que yo he compartido con el alcalde Yunda, es un actor que ha funcionado bien. Yo he estado con él repartiendo kits alimenticios, he salido a los barrios. Y ¿Pero qué opinas lo de las pruebas? La foto en el aeropuerto, yo traigo las pruebas, miles de millones de pruebas, y vienen las pruebas, y las pruebas terminan costando el doble y luego no han sido las pruebas que dijeron que eran. Sí, yo creo que hay corrupción en todos los niveles del Estado, en todas las instituciones. ¿Eso te parece un acto corrupto, por ejemplo? Yo no sé si lo es, pero creo que hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía a que lo sea. Y creo que el mayor desafío el día de hoy tiene que ser fortalecer el sistema judicial, lograr que el sistema judicial opere, pero que haya en este sanciones. caso puntual, tú dices que es una gran gestión, pero una cosa es estar entregando un kit y tal cual, pero la base central de la gestión municipal es el testeo. ¿Me explico? O sea, hacer pruebas de COVID es una de las... Es eso y curar. ¿Me explico? Las dos cosas más importantes, aparte de la política de prevención también. Pero si es que eso está manchado, como aparentemente está manchado, no sé cómo puedes abrazar y cobijar el resto de la gestión. Es que hay una cosa tan fundamental jodidamente manchada. Yo creo que el alcalde Yunda ha trabajado en varios aspectos importantes alrededor de la salud, sobre todo con lo que tiene que ver con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la vigilancia epidemiológica comunitaria es algo que él lo ha hecho bien. Y creo que
el tema de las pruebas es un actor que se anticipó. Es alguien que marcó en cierto momento la cancha al gobierno central y dijo, hay que importar pruebas, la gente se tiene que aislar, tenemos que defender la vida. Y yo con esto no quiero decirte que haya dudas. Yundista también. No, yo igual tengo dudas, igual que tú, frente a todo lo que sucede. No solamente con Yunda, sino con todos los políticos. Y creo que esa es la insatisfacción que tenemos los ciudadanos del día de hoy. No confiamos en nadie, ¿no? Y eso es lo triste de la descomposición del tejido social. El que está al frente termina siempre siendo una amenaza. Y así es muy difícil avanzar. Yo creo que hoy más que nunca el país necesita unidad. Necesitamos salir de las discusiones inútiles del poder por el poder, las discusiones mezquinas, diminutas de los intereses de los políticos y centrar nuestra atención en los temas importantes. ¿Y a qué candidatura aspiras en el 21? Yo el día de hoy creo que he tomado la decisión de transitar del activismo social al activismo político. Si bien creo que tienen mucho en común porque parten de una ciudadanía responsable, mi mayor desafío es ser parte de la construcción de un proyecto serio de país, un proyecto auténtico, un proyecto... pero para eso hay que estar en la papeleta. Sí, quizás, pero hay otras alternativas. Yo, por ejemplo, creo en la democracia participativa y durante estos 18 años de servicio he agotado todos los mecanismos. He creado redes de voluntariado, quizás la red de voluntariado más grande del país, organización social, una fundación que tiene mucha credibilidad, iniciativa popular normativa, probablemente la única iniciativa que se ha impulsado en el país en materia de salud. He ocupado la silla vacía, he hecho asambleas populares, cabildos populares como el Cabildo Cívico de Quito, para llegar a la conclusión de que finalmente no se necesita solamente tener voz, sino también tener voto. Y eso se logra saliendo y desafiando espacios de poder. Hay un tema importante previo al salir a desafiar espacios de poder que tiene que ver con crear una identidad. De caras al proceso 2021, creo que lo fundamental es construir un proyecto de gobierno. ¿Pero vas a ser candidato o no vas a ser candidato? Tú metes aquí que bestia de que la pacha hay que edificar bases sólidas, sí, todo lo que quieras, pero vas a ser candidato. Yo te digo, si es que en el país hubiera la posibilidad de inscribir candidaturas independientes, el día de hoy estaría recogiendo firmas para inscribirla. No depende de mí ser candidato, necesito del auspicio de un partido político. ¿Y con qué partido estás más cercano como para hablar? Y ese es uno de los grandes desafíos a futuro. Cómo lograr que haya mayor participación de los ciudadanos en procesos políticos, y creo que hay que avanzar hacia una reforma. ¿Con quién he hablado? Yo en lo personal soy un humanista, yo creo en la humanidad, creo en las individualidades y en las potencialidades. Yunda, creo que te vas a lanzar. Y en las potencialidades colectivas, yo creo en la gente. Políticamente soy más afín a la centroizquierda y esto tiene que ver también desde dónde he venido construyendo. Yo trabajo desde sociedad civil, organizaciones sociales. Yo creo que hay que construir mayor justicia para poder avanzar hacia una convivencia pacífica. ¿Con quién has hablado? He hablado con varios actores, con varios partidos. He hablado con Izquierda Democrática, he hablado con Democracia Sí, he hablado con la gente de UNES, he hablado con varios actores políticos, he hablado en diferentes momentos, he recibido varias propuestas de ser candidato y no lo he sido. Y creo yo que la decisión el día de hoy está justamente en construir un proyecto serio de país. ¿Pero vos quieres la presidencia? ¿Quieres la asamblea? Creo que el objetivo número uno en el que estamos trabajando el día de hoy gira alrededor de construir un programa de gobierno de la gente. La presidencia. Y estamos trabajando en función de eso. Creo yo que hay un objetivo... Y la gente dice, todo el mundo aquí se cree presidenciable. ¿Tú te crees presidenciable? Yo creo que hay que ser parte de una alianza. Creo que el país hoy más que nunca necesita una gran alianza nacional. Creo que va a ser muy difícil salir adelante con tanta rivalidad, con tanto revanchismo. Creo que tenemos que enfocarnos en lo de fondo. La reactivación económica, la generación de empleo, el acceso al derecho de la salud, de la educación, la seguridad de las ciudades. Y creo que hay varios actores políticos que están hablando de una alianza. Yo espero que haya madurez por parte de los partidos políticos de construir con sociedad civil, con organizaciones sociales. ¿Y la asamblea no te gusta? Yo soy más gestor, pero creo que la asamblea también es un espacio importante para lograr que cosas sucedan. El Código de la Salud, por ejemplo, que yo estuve alrededor de la discusión. Una iniciativa legislativa potentísima. Va 8 años, 9 años estancada el Código Orgánico de la Salud y no pasa nada. Y no pasa nada porque tenemos una Asamblea Nacional que se dedica a todo, menos a legislar en función de los intereses de la gente. Ellos se dedican a taparse los trapos sucios, a sacarse los trapos sucios,
a defender los intereses de sus bancadas, pero no en función de legislar para la gente. Creo yo que es posible construir una alianza. Creo que hay que intentarla hasta el final, hasta el último día. Si es que las condiciones se dan para ser parte de un proceso serio. Pero pues una alianza de centro-izquierda. O quizás más amplia. Porque de centro-izquierda es muy poca la cosa que hay. O sea, o Pachacuti, que evidentemente no estás metido vos en esa colada porque están sacando la madre entre Yacu y Vargas. Entonces ahí está descolado. El correísmo lo dejas ahí como probable. Como parte del centro izquierda. La izquierda democrática, que ya no se sabe ni fu ni fa, a veces es correísta, a veces no. Y de ahí, Unidad Popular, el ex MPD y Centro Democrático, que creo que está en UNES, y el espectro de la centro izquierda se acabó, pues. O sea, ese es más o menos tu escenario, brother. En el centro, Montúfar con Concertación y que a veces es centro derecha, a veces centro izquierda, dependiendo de la situación, pero no hay, y ellos ya están con Montúfar de candidato. Y Democracia sí, cierto. Yo creo que los partidos a los que has hecho referencia no necesariamente son de centro o de izquierda, ¿no? O tampoco son de derecha. Creo que ellos han jugado diferentes partidos, han hecho diferentes bailes en diferentes momentos. Pero es lo que hay. Creo que hay que hablar con los partidos políticos, hay que tratar de pensar en el país, construir una gran unidad. Y los partidos ya no son partidos, decía Sonnenhosner que ahora son vehículos electorales. Así tal cual. Te subes como bus y te bajas a las 2 cuadras. Y yo creo en eso. Yo creo que la discusión política es más grande el día de hoy. Creo que la gente embandera causas, creo que hoy la prioridad tiene que ser la gente, construir oportunidades para la gente. Creo que la inmensa mayoría de ecuatorianos no tienen confianza en los partidos políticos, no tienen confianza en los políticos tradicionales. Y creo que este es un momento de quiebre donde pueden surgir nuevos liderazgos. Y creo yo que tenemos una historia de servicio, no solo yo, sino mucha gente que me ha acompañado durante este tiempo. Y creo que podría ser una opción. Tú estás encabezando un movimiento que se llama Imparables, ¿ya? Incluso me hiciste llegar el brief de Imparables. Imparables era una iniciativa que nació por la lucha contra el cáncer, ¿ya? Y la gente puede decir, oye, este pana utilizó la nota del cáncer y la lucha social para promocionarse el man y ahora ya político. Y por ejemplo yo estuve en el lanzamiento y formé parte del lanzamiento de Imparables, que fue acá en Quito también, porque era un tema de social, de lucha contra el cáncer. Y camiseta yo de Imparables y ni sé qué, la foto Imparables. Pucha, ahora me van a sacar la foto de que yo soy partidario de Merino porque ahí está con la camiseta Imparables. ¿Por qué me metes a mí en la colada de Imparables para ahora luego que Imparables ya es partido político? Son 18 años de servicio social y si bien mi atención ha estado siempre en los niños con cáncer, he ido mucho más allá. Cuando erupcionó el volcán Tungurahua en el 2008 ya, pues no te estoy preguntando eso. No me estés toreando, brother. Ya muy político andas, ¿ves? Te estoy diciendo, ¿por qué coges una iniciativa que fue social en la que participamos algunos y la vuelves partido político así de la noche a la mañana? La iniciativa popular normativa se llamaba Acuerdo contra el Cáncer. Ese era el nombre. El movimiento, la actitud desafiante de ir un paso más allá, de romper el status quo, de proponer algo desde la gente, es el movimiento Imparables y es un movimiento vivo. Yo en lo personal he ido creciendo. Empecé alrededor de la causa del cáncer después de que perdí a mi madre siendo muy joven como víctima de esta terrible enfermedad que es el cáncer. Luego la discusión ya no fue solo el cáncer infantil, sino fue el cáncer en general con el Acuerdo contra el Cáncer. Luego en la Asamblea Nacional ya no fue el cáncer, sino el Código de la Salud, fue la salud. Y vamos a ir allá. Y ahora la discusión es más grande. Creo que la discusión es una discusión de país. Creo que la parte central es que lo hemos hecho todo desde la ciudadanía. Hay un proceso. ¿No? Pero ahí en el brief de Imparables dice tenemos más de 20,000 voluntarios. ¿Ya? Esos son voluntarios de Cecilia Rivadeneira. No todos. Pero espérate. O sea, yo lo que entiendo es de que esos son los voluntarios que se enlistaron contigo para levantar fondos para la lucha contra el cáncer. Yo no sé si es que esos 20,000 están de acuerdo con que ahora seas político. Sí.
Yo en lo personal creo que lo social y lo político están íntimamente relacionados. Sí, no, pero te pregunto, estas 20,000 personas que te han apoyado, no sé, porque lo promocionas, como tenemos 20,000 voluntarios, que es muchísimo más de lo que puede tener cualquier partiducho que anda por ahí creyendo que tiene voluntarios, pero yo no sé si que esta gente, o sea, es gente que te está apoyando por otros fines, o sea, que tal vez no le gusta tanto la idea de Merino candidato. Sí, yo creo que son muchos los voluntarios y mucha la gente que confían en lo que hemos hecho durante toda la vida, ¿no? Y diferentes momentos. Hay gente que quizás el tema político no le atrae y finalmente dicen, yo te apoyo en lo social, pero no te apoyo en lo político. Yo en lo personal creo que hay que dar un paso paso hacia adelante. Pero has hecho esas consultas, lo que vienen a ser tus bases. Todo el tiempo. Por ejemplo, cuando salimos a impulsar la ley del cáncer, esa ya era una acción política, era una ley. Pero enfocada en el cáncer. En el core tuyo. Claro, pero era un core que ha ido creciendo. El core inicial era el cáncer infantil. Luego fue el cáncer. Y también fue una reflexión. Si es que lo tuyo era niños con cáncer, ¿por qué ahora es del cáncer? Y después en la Asamblea Nacional, si lo tuyo era el cáncer, ¿por qué ahora la salud? Y después de la salud, si lo tuyo era la salud, ¿por qué ahora es un tema político y de país? Y yo creo que es la única alternativa. Yo en lo personal estoy profundamente preocupado sobre la situación del país. Yo me he recorrido desde que empezó la pandemia sin parar 16 provincias del país brindando ayuda humanitaria y escuchando a la gente. Y lo único y hasta ahora libre de COVID. Y hasta ahora libre de COVID. Varias pruebas. Yo vivo con mi esposa, con mi suegra y con 2 niñas chiquitas y me hago pruebas continuamente. Y lo que hay en el Ecuador es dolor, es incertidumbre, es violencia. Y eso finalmente se resuelve de 2 formas. La una es tapándonos los ojos y diciendo esto no es conmigo y me refugio. Y la segunda es actuar. Y actuar para construir progresivamente un país distinto. ¿Y cómo te estás financiando? A ver, nosotros... ¿Cómo recorres el país y te promocionas? Porque eso no es gratis. Sí, nosotros, igual que en el acuerdo contra el cáncer, creo que el arma secreta es los voluntarios. No es una historia de servicio donde la gente confía y cree en ti. Eso nos permite llegar a varias partes del país y conocer gente. Gente que te da de comer, gente que te hospeda. La van la manejo yo, el equipo de gente que me acompaña es gente que cree en mí. Y ahora en lo político creo que hay mucha gente que confía. Yo estoy seguro que hay gente que dice, necesitamos refrescar la política, necesitamos nuevos actores. Lo que el día de hoy nos ofrece la clase política. Y ellos te están aportando ahorita. No económicamente. La gente me apoya y creo que eso es uno de los grandes... ¿Y ahí cómo llenas la refri de la casa? Yo gano un sueldo en la fundación, yo gano $1,500. Ganaba $1,500. Ahora con la pandemia gano $1,200, $1,250. Yo tengo una oficina que heredé de mi madre, que la rento. Tengo una quinta que heredé de mi padre, que la rento. Yo compré una suite que la sigo pagando y que también está rentada. Y cuando fui joven, fui emprendedor, tuve una empresa de medios alternativos. Get and Go. Y con Get and Go logré comprar una casa que también está rentada. Todos los arriendos coge mi esposa. Y mi esposa paga el agua, la luz, la niñera. Entonces quiero pedir billete ahí para mi amor, me voy a hacer política. Nada. Dame la mesada. Yo cojo el sueldo, los 1,250, y con eso pago alimentos de mi hija Amelia y el resto en las actividades que yo hago. Esa es mi forma de vivir, de trabajar. Es una forma sincera, honesta. Yo hago todo lo que hago a pulso. Yo mismo manejo, yo mismo recorro, yo mismo llamo, yo mismo hago. La gente que está alrededor mío es gente auténtica, gente que siente al país. Pero el roncito ese hermano tuyo ya se está haciendo sopa, pues. Y salud, pana. Salud. ¿Estás preocupado ahí con ese salud, ron? Hermano. Yo voy acabándome mi Fernet. Oye, Jeff, dale poniendo esa cola negra de marca misteriosa que está ahí. Pero llévate este vaso. Estaba con la cerveza, pero creo que voy al ron mejor. Ponle un poco de una cola negra de marca misteriosa. Bien. Apareces tú en una nota de primicias, de estas primicias de primicias, en la que aparecías como parte de una probable terna para suceder a Sonnenhorstner, o como se pronuncia esa nota, que ya, como ya se fue, ya no estamos olvidando el apellido. Y luego fuiste muy crítico al decir yo no voy a participar de su pendejada. ¿Y por qué apareces ahí?
No sé, de lo que yo leí en la nota y de lo que me comentaron las personas del medio, es que habían unos sondeos privados que me daban muy buenos números y que había un rumor dentro de la presidencia de que yo podría hacer un buen perfil. Pero no habían visto tu Twitter. Puta, puteándole a Moreno de mañana, tarde y noche. ¿Cómo va a ser? Pero también he construido. Y acuérdate que cuando Eres duro, te has vuelto durísimo. Cuando empezó la pandemia, yo puse a disposición del presidente la Escuela Granja. Fui la primera organización en poner a disposición sus instalaciones para algo. Y tuve un diálogo con el presidente, luego tuve un diálogo con el vicepresidente, luego tuve un diálogo con la ministra de Gobierno, tuve un diálogo con el vicepresidente. Y más allá de la crítica, de la opinión sentida, también construyo, ¿no? Yo no me quedo en destruir o solamente criticar. Pero nunca te llamaron a decir, oye, ¿te gustaría ser vicepresidente? Nunca me llamaron. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Del run run y del rumor? Sale de una investigación privada, sondeos de opinión y algún run run que había en la presidencia. ¿Y te has medido? Me he medido en cuanto a cifras, cuánta gente me conoce. Nadie acá, por opinión pública. Sí. Me lo he medido, dice. Eso no, pero... A ver, yo creo que somos una propuesta joven y creo que la gente está buscando gente joven. Creo que desde lo cualitativo reúno muchos de los atributos. Gente que está por fuera de la política, nunca he estado afiliado a ningún partido político, más allá de una visión ideológica que yo pueda creer, nunca he estado afiliado, nunca he sido candidato. Números. Tengo algunos números. Más o menos, ¿cómo estás? A nivel nacional me conocerá un 8%, en Quito un poco más, un 17, 18%. Pero eso no es problema, porque eso te permite crecer. Sí, pero creo que además tengo una historia real, auténtica de servicio. Más allá de lo que alguna gente cree, que estoy utilizando la fundación para saltar a lo político, yo creo que es el resultado natural. Dicho, no soy el único, ¿ves? Sí, en las redes sociales, en tu tweet que pusiste sobre las preguntas de algunos. Ya vienes leyendo las preguntas. Leyendo. Tramposo. Ya vine con pollo. Ahora que ya no dejan responder, voy a decir que no pueda leer esta persona. Te voy a silenciar la próxima vez o alguna cosa de eso. Yo creo que es un proceso. Y si queremos hacer las cosas de manera distinta, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que la gestión y la política tienen que ver con cuidar y proteger a la gente. ¿Qué opinas del Ecuador de hoy? Muy parado, muy conflictuado. Yo creo que esta discusión dicotómica de correísmo, anticorreísmo, indios contra blancos, serranos contra costeños, son problemas históricos irresueltos que están ahí, que nos hacen mucho daño. Creo que más allá de la pandemia, la corrupción es el peor de los virus, corrupción que es de ahora y desde siempre. ¿Pero qué opinas de este gobierno? Yo creo que este es un gobierno que no ha estado a la altura. Tenemos un presidente ausente, un presidente que, ¿qué te puedo decir? Que no sintoniza con las demandas de la gente, un presidente que abandonó a los ciudadanos, que traicionó su programa de gobierno. El presidente Moreno en época de campaña firmó en la fundación el acuerdo contra el cáncer. Traicionó su plan de gobierno. Traicionó su programa de gobierno. Es como Rafa, brother, lo que dice Rafa. Pero te digo, en época de campaña, el presidente Moreno firmó conmigo en la fundación. Tú votaste por él. El acuerdo contra el cáncer. Tú votaste por Moreno. Yo voté por él. Este man es... Sepa Jorge Glass. No. ¿Votaste por Glass? No. A la final votaste por Glass. Sí. O sea, en la segunda vuelta voté. Ah, sí, ya va. En la tercera vuelta fue que voté. En la primera vuelta voté por Paco. Más coherente con la y en la segunda vuelta por Lenin Glass. En la segunda vuelta por Lenin. Como mucha gente. Glass también estaba ahí. No te hagas de... La segunda fotito era de Glass. Sí. Y es lo que hay, ¿no? Y eso no va a cambiar si la gente decente de este país no se involucra. Porque finalmente vas a llegar a un proceso electoral y vas a encontrar los mismos cromos. Ya, pero dices y sobre que Moreno traicionó su plan de gobierno. Pero yo te digo que en qué parte, ¿no? Firmó el acuerdo contra el cáncer en época de campaña. Firmó con los niños y con la fundación ahí y luego se olvidó, traicionó. Ni una llamada, ni un interés más, ni el más mínimo. ¿Y tú lo buscaste? Varias veces, con varios ministros. La ministra de Gobierno ha sido voluntaria de la fundación durante muchos años. María Paula. Y ella conoce de cerca el voluntaria de salir a pedir billete y todo. No, voluntaria de salir a favorecer espacios de diálogo. Cuando tenía un conflicto, un tema conceptual con Solca, la moderadora del debate. No la convoques muchas veces que entra a una cámara de Teleamazonas y 20 policías aquí. Dices 3 veces María Paula Romo y te cae el guir. Dicen por ahí. Y me parece que sí, que ella en vez de estar enfocada en los temas importantes de su gestión, creo que ha estado más enfocada en otras cosas, en el correísmo sobre todo. Y eso es una pena. ¿Pero crees que se envenenó ella?
Yo creo que ha estado mucho más enfocada en el tema del correísmo y no en hacer su trabajo. Por eso el día de hoy tenemos cárceles sin control. Porque era una persona afable, era una persona muy humana, era una persona chévere. Y ahora es como todo el tipo está mala gente, todo el tipo está mal genia. Sí, yo no he tenido mayor diálogo con ella desde que empezó el gobierno, pero antes fue incluso voluntaria de la fundación. Y a mí me da mucha pena que en vez de dedicar su tiempo y su esfuerzo para resolver problemas, esté dedicando su esfuerzo a perseguir al correísmo. Yo creo que eso es algo que hay que superar. Creo que los funcionarios tienen que ser eficientes y resolver problemas. Y Pero eso tampoco creo que es lo que... hay que dejar al correísmo impune, pues loco. Pero eso es del sistema judicial. Y el sistema judicial en el país tiene que actuar. Que eso es lo que no hay el día de hoy. Pero hay una distorsión. Eso ya lo pasamos. ¿Ya? Pero ¿crees que es un gobierno que ha traicionado sus principios? También la situación, pongámonos un poco de lado de ellos por un ratito. Los madres te pueden decir, hermano, la cosa está jodida. No tengo ni para pagar sueldos de los médicos. Hoy día veía un titular del ministro de Salud diciendo no tenemos certeza de cuándo vamos a poder pagar los sueldos de los médicos, hermano, que se están jugando la vida 24 horas al día ahorita en los hospitales públicos. Y a mí me genera muchísima frustración cuando alguien ofrece algo y no lo cumple. Y eso es lo que ha pasado con este gobierno. Ofrecieron tantas cosas. Pues eso es típico de los políticos, hermano. Y ahora que estás entrando ya vas a ver que... De los malos políticos, de la demagogia, del populismo, y contra ello hay que luchar. Y para eso se necesitan nuevos actores. Gente sensata que quiera resolver los problemas. Pero y que nunca se cumple todo lo que se dice. No, pero ni hay que los intentarlo. malos ni los buenos. Porque en política les encanta y luego incluso de buena fe no logras cumplir. Y si no puedes cumplir, llamas y te sientas y le dices por qué no puedes cumplir. Que eso no ha hecho Moreno. Moreno firmó el acuerdo contra el cáncer conmigo y finalmente se pudo haber reunido y haber dicho, mira, de todo lo que planteas, todo esto no se puede cumplir porque implica mayor gasto para el Estado. Ese no se reúne con nadie, brother. O sea, en realidad tú lo has visto, no da ruedas de prensa, no tiene diálogos políticos con nadie. Las únicas reuniones en las que asoma son en las que está todo controlado, con sus ministros ahí. Eso no es un presidente que ha participado, porque siempre ha sido un presidente débil políticamente, por eso no podía sentarse frente a otros actores, por eso se sienta frente a la CONAIE y la CONAIE lo basurea en vivo y en directo por Live TV. Sí, y yo he sido muy crítico con eso, ¿no? Con la falta de Estado, con la falta de institucionalidad, con la falta de decisión de hacer algo más por la gente. Nosotros cuando fuimos a votar no votamos por la cara bonita o fea de Moreno, sino por un programa de gobierno. Y que de bonita nada, ¿no? Y finalmente eso es lo que se ha traicionado, ¿no? A mí me tiene sin cuidado. Pero tú votaste por un programa de gobierno, dices. Yo voté por una oferta, por un programa. Quiero una oferta de radicalizar la revolución. Eso es lo que decían en la tarima. No necesariamente. Era una propuesta que decía más universidad, por ejemplo, que es algo que yo creo. Más fondos para la promoción de la salud, que es algo en lo que yo creo. Es que suena muy bonito eso. Más fondos por acá. Usted quiere fondos, tenga fondos. Y yo también te puedo hacer un discurso así maravilloso, pero no se ajusta con la realidad económica ni del mundo, ni de la región, ni del Ecuador. Pero creo que también es importante decirte que yo voté por él en la segunda vuelta cuando las dos opciones que habían era, como tú muy bien dices, Guatemala o Guatepeor, ¿no? Y finalmente en ese momento tú tienes que tomar una opción. Yo me siento traicionado, defraudado, y creo que esto tiene que invitarnos a reflexionar sobre el país que queremos a futuro. Y para eso hay que participar. Yo creo que es difícil construir una oferta por fuera de la zona de confort de la política. Es muy difícil construir una propuesta política a pulso desde la ciudadanía. Es muy, muy difícil. Tú que conoces más cómo funciona el sistema, es un sistema perverso que expulsa a la gente buena a participar. Yo estoy de acuerdo ahí contigo de que debe haber, lo he dicho antes, una reforma institucional de la participación política. Entonces, los políticos dicen, es importante que reforcemos la institucionalidad de los partidos políticos, porque los partidos políticos son elementos fundamentales de la participación democrática. Y yo digo, ya no estoy tan seguro. Antes pensaba también yo eso, de que hay que haber partidos políticos sólidos. Pero si es que vos preguntas en credibilidad de la gente, los partidos políticos están por abajo de la asamblea. ¿Y por qué no pensamos y repensamos una forma de participación en la que no necesariamente tengas que ponerte un número, un color y participar en un tren electoral de un partido que luego vas a traicionar seguramente?
no porque seas un traidor únicamente, sino porque el partido seguramente solo fue un vehículo, en cierto sentido, y que debería estructurarse un mecanismo de que la iniciativa ciudadana pueda participar por iniciativa propia sin necesitar que llegar a un acuerdo político, a un jeque de un partido que diga, te presto mi partido a cambio de tantos asambleístas, a cambio de... Porque así termina funcionando. Así mismo es. Yo comparto plenamente contigo. Creo que hay que avanzar hacia una democracia de participación y creo que lo he hecho en gerundio. La iniciativa popular normativa es un ejemplo. Por ejemplo, si es que yo hubiese esperado que la clase política discute una ley alrededor del cáncer, hasta ahora estuviera esperando. No había la sensibilidad. Tuvimos que recoger firmas para llegar a la asamblea y proponer igualdad en asistencia sanitaria. Y lo mismo tiene que suceder. Igual te lo archivaron, ¿no? Totalmente. Pero al menos del proceso, la generación de opinión, del debate público se dio. Ahí te volviste el enemigo número 1 de Solca. Y la gente sigue pensando que eres enemigo de Solca. Sin embargo, tu lucha social contra el cáncer inició en Solca, con un aliado que era un director de oncología, Guiguren. Con él arrancas de Solca, en la que empiezas a involucrarte en el activismo, aparte del detonante familiar que cuentas y que conocemos. Pero de ahí te posicionaron nacionalmente como el muchacho de Quito que quiere matar a Solca. Sí. ¿Por qué odias a Solca? No, qué va. Solca es una institución muy valiosa que hay que fortalecerla y creo que en ese momento del debate ellos sentían y siguen pensando que luchar contra el cáncer es un problema de los médicos, de una institución médica. Yo no creo que es así. Yo creo que la lucha contra el cáncer es sobre todo un problema social y eso implica mayores actores. Y la visión, un problema del Estado, un problema de más instituciones, instituciones públicas, privadas, sociales y comunitarias. Y creo que en ese momento Solca no tuvo la sensibilidad de abrirse hacia el diálogo. Muchas de las cosas... ¿Pero por qué se sentían amenazados por ti? Porque hay un status quo, porque hay una forma histórica de hacer las cosas. ¿Pero qué proponías tú que ponía en riesgo a Solca? Crear un sistema nacional de lucha contra el cáncer que burocracia, articule. decía. Este muchacho quiere más burocracia, este muchacho le gusta el modelo estatista. No, yo creo que hay vicios en lo público, pero también hay vicios en lo privado. Hay actos de corrupción en instituciones públicas y también en privadas. Y en la izquierda y en la derecha. En todo lado. Entonces no es un tema de que solamente en lo público hay corrupción, en lo privado también. Y creo que la mejor forma de evitarlo es justamente creando sistemas, articulando actores y tratando de establecer un objetivo en común. Eso es lo que proponíamos desde la visión más fuerte, lo que Solca criticaba, la creación del Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer. Pero te venció la mano Solca, ¿no? Sí, claro. Finalmente la iniciativa fue archivada, no hubo la sensibilidad por parte de los asambleístas. Poli Ugarte fue muy crítica tuya, ¿no? Al comienzo ella estaba a favor y mucha gente estaba a favor. El alcalde Nebot, por ejemplo, fue uno de los primeros en firmar y fue uno de los primeros en brindar apoyo. Pero sí leyó. Leyó, luego le llamaron y le dijeron que no salga a dar la rueda de prensa y finalmente el alcalde ¿Quién Nebot, le llamó? ¿Alguien le da órdenes a Nebot, dices tú? Había muchos intereses alrededor de avanzar. Y finalmente el alcalde... ¿Quién le da órdenes a Jaime Nebot? El alcalde Nebot decidió salir y decir que apoyaba a la iniciativa siempre y cuando esto no vaya en desmedro de Solca, que yo creo que así es como se debe construir. Hay que proponer, hay que sumar. Es que en Guayaquil Solca es muy potente. Acá en Quito también, pero es muy potente su accionar y todo el asunto, pero en Solca, en Guayaquil es un tema de filantropía, de grandes gente, o sea, ¿cómo explicarlo? Funciona en un tema más de filantropía de estos mecenas, sí, básicamente. Y son mecenas que lógicamente tienen conexiones políticas y opiniones importantes. Creo que va cambiando, creo que hay nuevos liderazgos también en la institución y eso poco a poco va flexibilizando la mirada. Yo creo que hay que unir esfuerzos, creo que la unión es el camino, creo que no hay ninguna otra alternativa. Ahora que estamos en medio de una pandemia tan aguda como la que estamos viviendo, queda claro que si es que no fortalecemos la institucionalidad de la salud, si es que no unimos esfuerzos, finalmente de esto uno no se salva solo. Creo que fue un proceso que a mí me hizo crecer, me permitió estar en el debate público. Yo nunca me esperé tener tanta resistencia por parte de Solca, sentir tantos ataques.
Pero finalmente fue un gran aprendizaje, ¿no? También para entender cómo opera la política, cómo los intereses políticos están anexados a los intereses económicos y los intereses de los medios de comunicación y cómo funciona el sistema. Sí, no, pero en general Solca es una buena institución, hermano. Y yo creo que lo es. Pero creo que hay que ir más allá. En realidad, el centro no tiene que estar en la institución Solca, el centro tiene que estar en los pacientes con cáncer. La mayoría de los niños con cáncer, por ejemplo, no se tratan en Solca, se tratan en el Hospital Baco Ortiz. Y el Hospital Baco Ortiz es un hospital que acoge a niños con enfermedades transmisibles como a niños con enfermedades no transmisibles. Eso quiere decir que hay niños con COVID. Hoy por hoy están jodidos con el COVID y los niños con cáncer. Son niños que están en el Baco Ortiz, niños inmunodeprimidos por el tratamiento de quimioterapia, que están en el mismo lugar donde hay niños con COVID. Y eso es atroz. Y eso no es un problema. Es letal. En el caso de que haya una contaminación, es letal. Por eso es que la discusión a nivel país tiene que ser cómo salvar vidas, cómo proteger a los pacientes oncológicos. Y eso es lo que nosotros estábamos impulsando desde la iniciativa. Contabas, y hay gente que puede estar viendo esta entrevista y no conoce que el origen de tu lucha contra el cáncer es haber perdido joven, creo que 19 años, a tu madre por esta enfermedad. De ahí tú vas y entregas las cenizas al mar de tu madre, y en una de estas visitas al mar te propones iniciar una fundación en su nombre. ¿Cómo es más o menos la historia? Sí, yo tuve una madre muy especial. Mi madre era una mujer con unos ojos verdes enormes, unos churros rizados, una mujer de una caricia sensible, de un abrazo fuerte, muy crítica, muy comprometida con las causas sociales. Mi madre tuvo que luchar contra el cáncer durante 6 meses. Finalmente perdimos la batalla y mi Pero madre ella joven falleció. también. 43 años. Puta, jovencita. Jovencita. ¿Tu edad? Yo tengo 40. Yo tengo ahorita 39 años. 38, voy a los 39. Mi madre murió a los ¿Y 43. por qué te hacía más viejo? Creo que porque mi hermano te conoce, mi hermano ya es medio viejuno, entonces... No, 38. Voy a los... fue muy difícil. Yo vengo de un hogar monoparental. Mi madre asumió las responsabilidades de madre y padre desde que yo era muy niño, desde que tengo 4 años. Mi madre fue siempre el referente. ¿Por qué se divorciaron? Se divorciaron cuando éramos muy pequeños. Mi madre tuvo que terminar la universidad. Luego de eso salir a buscar empleo. Pero ella fue una madre joven. Joven y muy trabajadora, de mucho ñeque. Quienes conocen a mi mamá hablan siempre maravillas de ella. Y finalmente tuvo un glioblastoma multiforme en el cerebro, no hubo nada que hacer en el país y finalmente falleció. Fue muy doloroso. De esto ya 20 años van a ser. Van a ser, sí, 20 años. Y fue un momento muy doloroso. Y creo que he sido capaz de encontrar herramientas que me han permitido transformar ese dolor en otra cosa. Y esa Pero tú otra tenías cosa... 19 años ahí, ¿tienes hermanos? Tengo 2 hermanos más de mamá y papá y tengo 3 hermanos más de papá. En total somos 6. Pero con los de mamá y papá de tu mamá, ¿hiciste un solo puño después de lo que pasó o qué? Sí, creo que lo social es un tema de vocación, ¿no? Mis hermanos siempre han estado ahí apoyándome, inspirándome, en fin, pero quien ha estado en el emprendimiento social y al frente de la fundación siempre he sido yo. ¿Y qué fue lo que a ti te despuntó en ese sentido? Varias historias de los hospitales, historias de dolor. Nosotros llegábamos al hospital, mi madre entraba a los tratamientos de radioterapia y yo me quedaba afuera esperando. Y cuando esperas en una sala de espera, escuchas historias de muchísimo dolor. Niños que llegaban al hospital sin desayunar, madres que no tenían dinero para el bus, mucha desigualdad, mucha injusticia. Por eso es que desde el principio... ¿Te trataba en el sistema público? En realidad, en el sistema mixto, porque Solca, que donde mi madre... trataba en Solca. Donde mi madre se atendió, era un sistema con aportes. Hay de todo. Por eso es que desde siempre mi foco fue los determinantes sociales de la salud, la desigualdad. El grave problema en la lucha contra el cáncer es la pobreza, la desigualdad. Los niños con cáncer se mueren porque tienen un diagnóstico tardío. Llegan al hospital cuando ya no hay nada que hacer. Y eso es justamente lo que hay que cambiar. Hay que avanzar hacia un sistema de salud mucho más dinámico. Salir a la comunidad con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno. Y en eso he venido trabajando, ¿no? En crear comunidad, en participación ciudadana, en el voluntariado, en la educación.
Yo creo que la educación es la única herramienta para la transformación social. Yo en eso, por ejemplo, sí tengo una cierta conexión con Correa. Él en su momento pensó que la escuela era el objetivo importante y sacó este proyecto de las escuelas del milenio. La escuela para choros, pero... Una escuela que desde la visión vertical falló mucho, ¿no? Porque era desde arriba abajo y finalmente eso generó, entre otras cosas, indicios de corrupción. Pero además las escuelas del milenio son las mismas. Hermano, choreo, díganos más, choreo de frente. Y además las escuelas del milenio son feas. Son las mismas en todos los lugares del país. Sin alma alguna. Pero sin duda alguna yo creo que la mejor herramienta de transformación social es la escuela. Y creo que hay que ir por ese camino, hay que recuperar la escuela, hay que fortalecer la escuela. Una escuela transformadora que más allá de tener buenos estudiantes, tengan buenos ciudadanos. La muerte visita tu intimidad 2 veces. Y 2 veces de manera trágica. La primera, la que cuentas, pierdes a tu madre a los 19 años con una enfermedad de 6 meses, que es bastante agresivo. El cáncer para en 6 meses apagar una vida. Y muchos años después, vendrían a ser cerca de 15 años después, corrígeme si es que me equivoco, tu padre muere en un confuso y extraño acto delincuencial. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fueron 8 años después. 8 años. La muerte de mi madre fue muy dolorosa, no solamente es del cáncer, ¿no? Sino es la pérdida de los sentidos. Mi madre dejó de ver, dejó de caminar. Muy doloroso, fue terriblemente doloroso. Y por eso es que yo creo que haber sido capaz de transformar ese dolor en otra cosa mucho más propositiva como la Fundación Cecilia Rivadeneira es algo que a mí me salvó la vida. La fundación además me permitió conocer a quien ahora es mi esposa, que es sobreviviente del cáncer. ¿Pero porque tú entraste en un proceso depresivo después de todo esto? ¿O porque dices que la fundación te salvó la vida? A la final, tú eres tus decisiones, ¿no? Y yo decidí en un momento, por múltiples situaciones que estaba viviendo en ese momento, hacer la fundación. No tenía mucha claridad, no tenía plata, era un pelado, tenía ganas y finalmente decidí hacerlo. Y empecé con mis hermanos, luego con unos amigos y la fundación ha ido creciendo hasta lo que es el día de hoy. Pero sin duda me salvó la vida y me ha dado las más grandes alegrías. Mi esposa, por ejemplo, es sobreviviente del cáncer y a mi esposa la conocí haciendo voluntariado y ella me ha regalado 2 hijas que son mi tesoro. Así que bueno, yo creo que de lo peor, de lo más doloroso, hay cómo sacar cosas positivas. Lo mismo pasó con mi padre. Yo, cuando mi padre fue secuestrado... Pero perdón, ¿con tu padre seguías teniendo una relación cercana pese al divorcio? Sí, o sea, tu viejo igual lo veías y todo eso. Más o menos. La relación de mis padres era conflictiva, ¿no? Y se puteaban y un poco ponían en el medio la relación con los hijos. Realmente pero vos tenías a tu viejo. Tenía a mi viejo y yo siempre estuve cercano. En fin, mi viejo fue político y desde siempre estuve con él acompañándole en las campañas. Estuve con él siempre muy vinculado. Pero realmente llegamos a conocer a mi papá, lo que es, a partir de la muerte de mi madre. O sea, una vez que mi madre se va, generamos mayor intimidad con mi papá. Creo que de los 3 hermanos, la que más intimidad generó con mi padre es mi hermana, a quien la muerte de mi padre ha sido un momento muy difícil. La versión oficial de las autoridades fue que fue un secuestro con fines económicos, secuestrarle para pedir dinero. Hay muchas versiones alrededor de la muerte de mi padre. Pero no era un tipo de dinero. Sí era, más o menos, no fortunas, pero mi padre tenía... Era una persona acomodada. Acomodada. Yo me quiero quedar con la versión oficial del secuestro. Hay mucha especulación, hay gente que dice que fue... ¿Pero qué pasó ese día? Líos de mujeres, hay otros que dicen que era un tema de ajuste de cuentas, en fin, yo prefiero quedarme con la versión oficial. ¿Cuál es la versión oficial? Justamente que mi padre fue secuestrado por una banda de pakistaníes que le habían seguido, finalmente se le metieron en la vida a mi papá y ese día le llevaron a un hotel, le dieron... ¿Pero cómo pasó? O sea, si me quieres contar, lógicamente. Sí, mi padre estaba saliendo de algún restaurante, salía con alguien, esta persona creo que ella era parte de la banda,
Le habían puesto algo en la bebida a mi papá, le llevaron a un hotel, mi papá opuso resistencia y le golpearon. Ya tenían una casa donde le iban a llevar para pedir el rescate. Y en ese tiempo tu padre era funcionario del gobierno de Correa. No, mi papá nunca fue funcionario. Mi papá fue... ¿No fue subsecretario de la administración pública? De Alarcón. Mi padre fue secretario de la administración pública en el gobierno de Alarcón. De Alarcón, perdón. Mi padre fue diputado por el FRA, mi padre fue un liberal, Frente Radical Alfarista. Y fue muy difícil. Cuando mi padre fue secuestrado, yo estaba en China. Mis hermanos me llamaron, me dijeron que habían encontrado el carro de mi papá, que ya habían pasado algunos días y que no lo encuentran. Regresé y nada. ¿Regresaste por eso? Regresé por eso. 34 horas de viaje con la angustia de dónde está mi papá. Regresar, desconfiar de todo el mundo, tener reuniones con la UNACE, con el GIR. No había noticia alguna. No había noticia alguna. 3 meses nos tardamos en encontrar a mi padre. Estuve en fronteras, en morgues, en hospitales, haciendo inteligencia. Llamé en ese entonces, el ahora presidente Moreno era vicepresidente. Yo le llamé y le dije que por favor despliegue más ayuda. Fue muy doloroso. Muy doloroso. Parcialmente estuve encima de todo, pensando en que era un secuestro. Estábamos buscando la plata, hablando con la gente, por todo lado. Y aparece el cuerpo en el quinche. Aparece el cuerpo de mi padre en el quinche. Y yo entro a la morgue a reconocer el cadáver, que creo que es una de las decisiones más tontas que he tomado en mi vida, ¿no? Tengo esa imagen ya de un cuerpo en descomposición y evidentemente fue muy doloroso. Ya llevaba tiempo abandonado el cadáver. Claro, 3 meses. Llevaba 3 meses. 3 meses. Y estábamos con la gente de la UNACE. Ese día desplegaron el operativo y lograron capturar a alguna gente de la banda. Hubo extradiciones desde Guyana Francesa incluso. Unos meses después. Ese día yo fui a la audiencia de formulación de cargos, que fue un horror. Y desde ese día dije, no más, yo no me voy a dedicar a... Pero los presuntos culpables están presos. Están presos. Yo estuve hasta el día en el que encontré a mi padre. Fui a la audiencia de formulación de cargos. Vi el horror de la justicia. Y finalmente... ¿Por qué el horror? Era una burla. Era todo muy informal. Nadie respetaba el dolor de los otros, en fin, muy, muy doloroso. Y finalmente decidí dejar eso a un lado y regresé a China. Yo ya venía viviendo en China varios años. Regresé a China y en China tuve un proceso personal íntimo de recuperación. Me tardó algunos meses el recuperarme y bueno, finalmente seguí adelante con mi vida. Esos 2 sucesos, la muerte de mi madre y la muerte de mi padre, sin duda alguna han marcado mi vida. Han sido muy dolorosos, pero eso es. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos han tenido que vivir momentos difíciles y creo que el mensaje es, tenemos que ser capaces de transformar el dolor, la indignación. ¿Qué edad tenías con lo de tu viejo? 26. Puta jovencito. 26. Joven, doloroso, muy, muy, muy traumático. No, y quedarte sin viejos es una cagada. Y quizás las formas, ¿no? Porque, por ejemplo... Hace algunos años mi suegro también falleció y yo estuve acompañando a mi esposa en el proceso. Pero la enfermedad es un proceso distinto, ¿no? Finalmente somos pasajeros, te dan un ticket. ¿Tu suegro también fue una enfermedad? También murió de cáncer. No. Pero es distinto, la muerte de mi mamá también fue por enfermedad, en fin, la muerte de mi papá fue muy traumática, mucha violencia. Y eso finalmente en mí ha generado ese anhelo de construir comunidad. La única forma de vivir todos más seguros es construyendo países más equitativos. Ya, pero ¿tú crees en la vida después de la muerte? ¿Qué opinión tienes acerca de la muerte? Sí, yo qué creo. Yo creo que hay algo más. Yo, por ejemplo, veo a mi hija, a Manuela, y veo a mi madre. A veces veo la sonrisa pícara de mi hija y veo a mi madre, ¿no? Hay como momentos donde tus hijos finalmente son tus viejos y ahora que vas a ser padre lo verás. Perder a un padre es dolorosísimo. ¿Pero vos crees que cuando uno se muere se apaga el telón y y se acabó o hay algo más? No, yo creo que hay algo más. Pero no eres religioso tú. Soy católico. ¿Practicante? De una iglesia
más humilde, ¿no? Yo creo que el poder es servicio y se multiplica trabajando con otros. Yo, por ejemplo, admiro mucho al padre Antonio de Salinas de Guaranda, al padre Alberto del Hospice San Camilo, que acoge a pacientes terminales. Yo creo en esa iglesia, en una iglesia más de carne y hueso, más de servicio. Vale. Creo que hay que tener fe, creo que hay que mantener viva la esperanza de reencontrarnos con la gente que uno quiere, y creo que uno en vida tiene que hacer mucho por quienes vendrán el día de mañana. Yo lucho y me esfuerzo por mis hijos, por mis hijas, lucho por quienes vendrán el día de mañana, y creo que este paso a la política tiene que ver con eso, ¿no? Yo me he dado cuenta que la única forma de construir cambios profundos, solucionar los problemas estructurales del país, tienen que ver con la política. Y si bien no es una carrera de velocidad, hay que dar el paso. Y creo que ese paso... Vamos ya a lo las estamos preguntas de la people. No está funcionando esto de preguntar en Twitter, hermano. 138 respuestas. Así que primero ponte alcohol en las manos y ponme... Estás malito, brother. Disculparás. Pero este Fernetcito Blanc está buenazo. Y el ron está buenísimo. Mentiroso, ni te No, tomas. está bueno. Pero ahí está la demagogia. 2 semanas en política. Ahí está. Colabora también. También hay. Si te lavas las manos, yo espero. Pregunta número 1. ¿Está haciendo campaña? Sí. Estoy haciendo política, que es distinto. O sea, campaña es pensar en que soy candidato. Política tiene que ver con construir un proyecto real con la gente. Estás haciendo campaña para luego hacer campaña. Me gustaría que lo felicites en nombre de todos por su gran labor, dice Estefanía Pérez. Santiago Chiribó, excelente persona, su apoyo viene ya desde hace 18 años, dice. Lo conozco desde sus inicios y admirado su labor de lucha, son comentarios. Esto es una pregunta, ¿está de acuerdo o no? ¿O en que da igual o es indiferente si a los corruptos o delincuentes se les aplica o no el debido proceso? Sí, yo creo que necesitamos fortalecer la institucionalidad de la justicia y que todos merecen un proceso justo. ¿Cuál es la visión de país que tiene para el futuro? Es una cosa muy amplia, una cosita pequeña puede responder. Un país mucho más inclusivo, más global, más diverso y sobre todo más ciudadano. Disculpa, ¿quién es ese señor? Dicen. Pues si ya estás viendo hasta aquí, ya sabes quién es. Pero si quizás para responder brevemente, soy joven, ecuatoriano, estoy casado. Correísta. No soy correísta. Fan de Yunda. Tampoco. Estoy jodiendo. Soy alguien que sí valora algunas cosas de la gestión de los políticos. A ver, aquí dice por qué defiende el correísmo igual. Ya hemos hablado de eso. Necesitamos relevos y en la clase política Wilson representa lo decente y lo nuevo, dice Luis Fernando Ruiz. ¿Qué te motivó a impulsar una iniciativa popular normativa desde la ciudadanía? Cuando logramos aperturar la Escuela Granja, que es un proyecto grande, lindo, transformador de la Fundación Cecilia Rivadeneira, nos dimos cuenta que afuera los problemas estaban ahí y que la única alternativa de transformar la vida de la gente es a través de políticas públicas. Y las políticas públicas se pueden construir también desde la ciudadanía y esa fue la inspiración para impulsarla. Pregúntale de qué vive, ya le pregunté. Está en campaña, ya me respondió. ¿Cuáles son tus referentes políticos? Pregunta Cristian Salazar. A ver, en lo internacional, yo creo en los liderazgos más disruptivos. Alexandra Ocasio, por ejemplo, me parece que... Habla serio. Chuta, la izquierda dura y pura gringa. Más o menos. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá me parece que es una mujer progresista, que conecta con la gente. Pero hay otro, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. No, Tabaré Vázquez es el expresidente. El expresidente, perdón, de Uruguay, de la centroizquierda. Ahora es la calle. La calle, sí, quizás no tanto, él es más de centro-derecha. Es de derecha a derecha. O derecha, sí. Pero Tabaré si Vázquez, tú le ves ahí, la calle y Uruguay es el país más exitoso en la lucha contra el COVID de todo el continente. También es porque es un país pequeño y porque hay unidad en el propósito y hay mayor cultura ciudadana. Además, los uruguayos ya están en otra discusión que nosotros. Así es. A los tiempos alguien decente en el castigo divino, dice Pablo, ni sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis invitados? Dile a los Bucaram que no sé qué, eso no tiene nada que ver, será candidato para algún cargo, ya
¿Cuál es tu libro favorito? Dice Gustavo Valencia. Hay un escritor chino que se llama Lin Yutang y tiene un libro muy bonito que se llama Una hoja en la tormenta. ¿De qué vive? Ya pregunté. ¿Las organizaciones de la sociedad civil son plataformas políticas u organizaciones sin fines de lucro? Dice Carlos Tixe Ortega. Yo creo que el transitar desde sociedad civil, desde la acción colectiva, te da un aprendizaje muy propio. Yo miro desde esa institucionalidad. Yo creo que hay que avanzar hacia una democracia de participación. Creo que hoy la política se puede hacer sin partidos políticos. Alex León te dice: el correísta tapiñado. Si te vas a lanzar alguna elección, ya hablamos. ¿Por qué creen los jóvenes para dignificar la política? Esas preguntas, mandaste vos a hacer esas preguntas, loca. Claro, pues. No. Ya hablamos del correísmo. ¿Quién es? Una pregunta: ¿por qué se volvió correísta? La gente, tienes que trabajar en eso, hermano. Pero ¿sabes por qué? Eso fue por el último tweet que yo puse diciendo que en los antes últimos no te lo han años, dicho. No, y eso fue también algunos panitas tuyos. ¿Cuáles son mis panas? Algunos panitas tuyos ven un país súper dicotómico. Eres lo uno o eres lo otro. Periodistas, dices. Periodistas. El Martín Pallares. Como dices. el Martín Pallares. Buen tipo es el Martín Pallares, loco. Pero a la final, si tienes dudas, le invitas, ¿no? Le dices, a ver, cuéntame, ¿eres o no eres correísta? ¿Qué estás pensando? En fin. Aquí pregunta si Pero te a la gusta final, la guatita, ve. Las papas y la salsa, no la guatita tanto. Ya. Pucha, así que ser presidente en la costa no ganas un voto si no comes guata. Perdón, pero sí con lo otro que estabas diciendo que te interrumpí. Pero creo que hay que ver un país más diverso, más inclusivo, más global. Creo que la discusión no puede ser correísta, anticorreísta. Creo que gran parte del problema que tenemos los ecuatorianos del día de hoy es habernos quedado en esa discusión. Oye, pero es un problema comer guata sin guata. En serio, pides la guata y pides que le quiten la guata. No. Solo no pides guata. Sí me como y como con aguacate, en fin, pero no me encanta. No es lo que prefiero. ¿Y al encebollado le pones chifle o le pones canguil? Canguil. Yamingo, ¿no? Come cebollado de luluncoto. Y cuando le visitas, contra mí en realidad, cuando le visitas nuevamente a la loca del ático, supongo que es a mí, no hay chance, no hay plata, loco. ¿Qué negocios tuvo o tiene con Ricardo Patiño? Dice. Verás, yo estuve en la oficina comercial de Shanghai en el año... Ah, cierto, 2011. fuiste cónsul comercial, ni sé qué vainas. Segundo secretario. Yo fui a China... Era tu jefe, Patiño. No mi jefe, él era mucho más arriba. Bueno, venía a ser tu jefe. Pero el 10º jefe. Claro. Yo tenía un cónsul encima mío un embajador, encima mío la directora de ProEcuador, en fin. Yo fui a China por insistencia de mi papá cuando tenía 22, 23 años. Aprender chino. Aprendí chino, estudié chino en la universidad. Pensaba quedarme 6 meses. Finalmente me quedé 1 año aprendiendo chino. Luego fui a una ciudad que se llama Qingdao. Trabajé como profesor en esta ciudad, una ciudad muy bonita. Luego trabajé para el gobierno de España en la Exposición Universal de Shanghái. Estuve al frente del pabellón de Shanghái en esta exposición. Luego pasó lo de mi papá y regresé al Ecuador. Luego regresé a China y hubo una exposición en una ciudad que se llama Hangzhou y el cónsul del Ecuador me llamó. Me dijo si quería ir y hacerme cargo de esa feria. Eran 3 meses. Ellos habían escuchado de mí porque trabajé en la Exposición Universal de Shanghái. Trabajé, me fue bien. Y luego el embajador se enteró y dijo, mira, están abriendo la vacante para segundo secretario para la oficina comercial de Shanghái. Aplica. Pero esto era para inversiones y tal y cual. Nada de la venta del petróleo y vender el culito a los chinos. Promoción de la oferta exportadora. Eso me dedicaba. Finalmente apliqué. Vine a Ecuador, entregué los papeles, un concurso. Fui elegido. Creo que la parte diferenciadora que me hizo ganar fue que hablo chino y es un idioma que no mucha gente habla y que vivía ya muchos años en China. ¿Cómo dices chinos hijueputas salgan de Galápagos en chino? Nada, no. No sé si es que es contra los chinos en términos generales. Creo que es contra los pescadores chinos malos. Entonces, malos pescadores chinos hijueputas salgan de Galápagos, ¿cómo se dice en chino? Se dice Zhongwen
会来青岛, Ecuador de Qingdao. Pero ahí hubo hijueputas o no hubo hijueputas. No, es como chinos salgan de la isla del Ecuador. Y Galápagos no sé cómo se dice. hijueputas, ¿cómo se dice? No sé. No sé malas palabras, dice. Pero ¿qué opinas de esos chinos? Más o menos se dice Huayren, como gente mala, ¿no? Como... Ya. Entonces... No sabes putear en chino, entonces no sabes chino, pues loco. No, sí sé una que otra. ¿Y qué opinas de los chinos en Galápagos? Eso, creo que es lo mismo, ¿no? Como te llevan a la discusión a que todos son malos o todos son buenos. Ahora todos los chinos son malos. Los chinos son malos. Claro. Los chinos son los hijueputas que están ahí pescando. Y el embajador que dice no pasa nada. Así es. Está todo bien. Y contra ellos hay que luchar. Y para eso se necesita un gobierno firme, un gobierno ágil, un gobierno global. Pero ¿cómo pueden ser firmes si son los accionistas mayoritarios? Sí, yo creo que la prebenda del petróleo es parte de los problemas que tenemos del día de hoy. Y creo que hay que buscar nuevos liderazgos que tengan más capacidad de diálogo con los actores internacionales. Yo creo que conocer la cultura, saber el idioma, sí te da una ventaja competitiva con ellos. Creo que el gobierno chino aprecia mucho la gente que sabe de su cultura y de su historia. Y creo que esa es una de las ventajas competitivas que tengo yo. Ojalá en algún momento de llegar y poder negociar con ellos para que no haya tanto abuso. Vale. ¿Algún mensaje final quieres? Nunca les dejo mensajes final, pero ¿quieres un mensaje final? No, agradecerte a ti, quizás pedirle a la gente que salgamos de esta discusión absurda del poder por el poder, esta discusión mezquina, superficial. Si es que entre ellos se odian, que se metan en un cuarto, que se caigan a palazos y que dejen el país en paz. Los ciudadanos necesitamos construir oportunidades, necesitamos enfocarnos en lo de fondo, la reactivación económica, el empleo para la gente joven, garantizar el acceso al derecho a la salud, a la educación y construir progresivamente ciudades más seguras. En eso estamos enfocados, seguimos recorriendo el país y quizás solo como para cerrar, la pandemia está lejos de terminar y hoy más que nunca pues tenemos que protegernos los unos a los otros, utilizar mascarilla, distanciamiento social y lavarnos las manos. Yo agradecerte enormemente por darme este espacio, por permitir contarle a la gente pues quiénes somos, qué estamos pensando y pues invitarle a la gente a que sea parte de este proceso, un proceso que no empezó ahora, empezó hace 18 años y que ahora lo que estamos haciendo es reafirmar nuestra vocación de servicio, no solamente con los pacientes oncológicos, sino con las personas que más sufren, con las familias más afectadas, las familias más pobres, que tristemente son las mayorías en el país. Muy bien, señoras y señores, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hemos tenido una conversación amplia con Wilson. Quienes no lo conocen, ya lo conocen. Quienes lo conocían y tenían cualquier criterio que hayan tenido de él, lo habrán reafirmado, lo habrán cambiado. Bueno, básicamente ustedes habrán hecho lo que les dé la gana. Y para mí siempre es un placer. Este nuevo auspiciante está buenazo. Nos vemos la próxima. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía Guayaquil.